Primer domingo de Adviento. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabed que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salud que cuando abrazamos la fe. La noche ha pasado y se acerca el día de la eternidad. Dejemos pues las obras de tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos honestamente como de día, no en glotonerías y embriagueces, no en deshonestidades y lascivias, no en reyertas y envidias, mas revestidos del Señor Jesucristo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra consternación de las gentes por el estruendo del mar y de las olas, secándose los hombres por el temor y la expectación de lo que amenaza a todo el universo, porque las fuerzas del cielo se estremecerán, y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad. Pues cuando esto empezare a suceder, abrid los ojos y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Y les propuso este símil: reparad en la higuera y los demás árboles. Cuando brota ya de ellos el fruto, conocéis que está cerca el verano. Así también, cuando veáis suceder estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo lo dicho se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Antes de comenzar, quisiera hacer un anuncio, porque este sermón también lo oyen otras personas, porque lo ponemos en internet. Entonces, para que todos los que oyen estos sermones lo sepan. Entonces, yo actualmente estoy rentando una casa en Querétaro, pero el propietario ya me ha pedido pues la casa, porque él la quiere vender. Entonces, esta casa yo la tendría que, normalmente este fin de año yo debería dejarla para irme a otro lado, no sé. Entonces, yo estaba buscando personas que puedan ayudar para comprar esta casa, ¿no? Entonces, yo había hablado cuando estuve en Estados Unidos, algunas personas, estaba viendo a ver si se podía reunir la cantidad para comprar esta casa, porque siempre el hecho de hacer una mudanza y buscar otro lado pues es un trastorno, ¿verdad? Y yo además tengo dificultades para pagar la renta. Entonces yo quisiera comprar esta casa y ver si hay personas que, aunque no vengan aquí conmigo en la misa, pero oyen estos sermones. Yo quisiera comprar esta casa y no sé si pueda reunir esa cantidad. Entonces, en pesos mexicanos cuesta 3 millones de pesos. Hay que saber que $1 es más o menos 20 pesos. A veces sube, a veces baja el precio, pero es aproximadamente 20 pesos $1. Y entonces la casa cuesta 3 millones. Entonces, a ver, los que no puedan ayudar, por lo menos pueden ayudarme a rezar por esta intención, para que yo pueda comprar esta casa. Sería para mí quitarme una grande preocupación, ¿verdad? Y poder tener un lugar más estable. Ahorita, pues el problema es que el propietario ya quiere que yo, pues sí, a lo mejor quiere que ya yo me vaya de esta casa, y esto sería un problema, encontrar otra casa, adaptarla, y todo eso, mucho trabajo y preocupaciones y gastos, ¿verdad? Entonces ahí les pido
por lo menos rezar por esta intención para que esto se arregle. Y yo tenía esta casa adaptada porque yo estaba pensando en tener vocaciones, a lo mejor con el tiempo llegan, y ahí puedo recibir por lo menos 3 seminaristas, y pues sería un trastorno tener que volver a comenzar todo otra vez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos comenzando el año litúrgico, primer domingo de Adviento, tiempo de penitencia. Se dice la misa en color morado porque es signo de penitencia. No olvidemos hacer algún esfuerzo en este tiempo de Adviento, hacer penitencia, hacer oración, hacer limosnas, obras de caridad, algo especial, ¿verdad? ¿Por qué este tiempo de penitencia? Pues es un tiempo de preparación para algo que va a venir después, porque estamos esperando la venida de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo puede venir a nosotros de varias maneras. Hay unas maneras como lo esperaron los profetas, los patriarcas del Antiguo Testamento, lo esperaron físicamente porque todavía no había venido, y fue un tiempo de preparación, todo el tiempo que precedió la venida de Cristo. Eso fueron siglos, mucho tiempo que pasó, fueron desde la creación, desde el pecado original. Dios prometió a la humanidad un Redentor, y pasaron miles de años, y toda esa expectativa de tanta gente, de tantos santos, tanto tiempo pasó para que pudiera venir el Mesías. Y ya ven, era un tiempo de preparación, ¿verdad? Nosotros somos unos afortunados porque nacimos después de la venida de Cristo y tenemos mucho más auxilios, más posibilidades no solo de salvarnos, sino también de las gracias que recibimos, de la herencia de Jesucristo que Él nos dejó. Fue su iglesia, esa es la herencia de Jesucristo, y con todo lo que contiene la iglesia, que son la misa, los sacramentos, pero primero la fe de la iglesia, y todo es una herencia a la cual no tuvieron acceso los santos del Antiguo Testamento. Por eso antes de la venida de Cristo fue mucho más difícil salvarse, mucho más difícil la vida, mucha gente se extravió, y ya veíamos que prácticamente todos los pueblos habían caído en la idolatría, todos los pueblos prácticamente habían caído en el canibalismo, todos esos excesos de esas personas que no tienen la fe. Y hoy la sociedad, los pueblos modernos, que fueron en otros tiempos católicos, que están desechando la iglesia, que están desechando la fe, que están olvidando, están volviendo a todos esos abusos de los paganos, ¿verdad? El aborto, todos esos crímenes que eran propios de los paganos, ahorita ya se están viendo de nuevo otra vez entre los pueblos que fueron otros tiempos católicos. Por eso es un pecado más grave aquel que ha conocido la verdad y que la desecha y vuelve, como dice la Biblia, el perro vuelve a comer su vómito. Es lo que está pasando hoy, que la gente está volviendo al paganismo, en esa manera de volver a los antiguos vicios, a los antiguos crímenes, a la antigua idolatría. Y es un pecado mayor porque el que ha recibido más y lo desecha es más culpable, porque ya conoció la verdad, ya conoció la iglesia, ya conoció la fe, siglos de fe. Aquí en México hubo siglos de cristianismo,
y ya ahorita están arrancando la fe de nuestra tierra cristiana, nos la están quitando. Pero si no hubiera esa negligencia de los católicos, pues esto no sería posible. Entonces hay un problema también en la gente, en nosotros, ¿verdad? Somos fieles a las gracias de nuestro bautismo, a las gracias que hemos recibido de nuestra familia, de nuestros ancestros, o hay una ruptura, ¿verdad? Una ruptura. Ahorita muchas veces las nuevas generaciones están en ruptura con las antiguas generaciones y han renunciado a toda esa tradición que les venía también por vía familiar. Y es muy triste ver que a veces hay de algunas familias, muy buenas familias católicas, que los papás, los abuelos eran excelentes cristianos, y ya los hijos, los nietos, no siguen esa tradición familiar, y es muy triste ver eso, que ya hay una ruptura y han perdido toda esa manera de vivir, de esa manera de ser católica como era antes, y ya ni siquiera la conocen porque nunca tienen tiempo de platicar con sus papás, porque están viendo la televisión, están viendo el celular, están en la calle, y se pierde esa tradición familiar, se pierde porque ya no hay vida familiar, ya no hay contacto, ya no hay comunicación, ¿verdad? Hay personas que están comiendo en su casa y los hijos, en lugar de platicar con sus papás, con su familia, están ahí con el celular. Es una falta de educación hacer eso, que alguien está comiendo con los demás y está, en lugar de platicar, de comunicar, está viendo el celular. Es una falta de respeto hacia los demás. Pues hay papás que permiten eso en sus hijos, no lo permiten, no debería ser. Y es una de las razones, no es la única, pero es una de las razones que crea esa ruptura entre generaciones, de que ya los hijos no saben esa tradición cristiana que se comunica también por la familia. Entonces, México fue un país muy cristiano y toda esa mentalidad muy católica que había antes, pues se está olvidando, se está perdiendo, y ahora pues la gente, los jóvenes están entregados al internet, a la música, a las películas, a la televisión, y eso les ocupa todo el tiempo y ya no tienen tiempo de vivir su vida familiar. Entonces todo eso impide la venida de Jesucristo a nosotros. Hay una venida física que fue hace 2000 años, pero hay una venida espiritual. Entonces Jesucristo ya vino, pero nosotros, ¿por qué estamos haciendo de nuevo el Adviento? El tiempo de Adviento es que porque Jesucristo esta Navidad va a venir de nuevo, pero de una manera espiritual. Entonces, si hemos preparado bien el Adviento, vamos a recibir esta Navidad gracias especiales y gracias en el grado en que nuestra preparación fue mejor. Si nuestra preparación fue mejor, entonces las gracias que recibiremos esta Navidad serán mayores. Entonces de nosotros depende de vivir bien el tiempo de Adviento, de tener esos deseos que se parecen mucho a los de los patriarcas, ¿no? De los profetas del Antiguo Testamento, de los santos del Antiguo Testamento, que era ese deseo de la venida del Mesías. Y entonces podemos, este tiempo de Adviento, tratemos de hacer algo, ¿verdad? Y vivir el espíritu de este tiempo de Adviento. Yo les mandé a los que envió mi sermón por internet, les mandé el domingo pasado un libro digital que es de Dom Guéranger, El año litúrgico se llama. Es muy interesante porque ahí explica todo este tiempo de Adviento y explica todo el año litúrgico. Entonces cada tiempo del año ustedes pueden leer lo que corresponde a ese tiempo y es muy interesante. Es un libro un poco extenso, pero tenemos la ventaja de que no tenemos que comprar el libro,
y que tenemos ese libro digital. Hay que aprovechar de esas ventajas que nos ofrece el mundo moderno. Por lo menos eso sí es algo útil y es algo bueno. Entonces, si lo pueden consultar, pues se los recomiendo, ¿verdad? Habría mucho que decir, y cada domingo ese libro da un comentario, una explicación histórica muy interesante. Entonces, esa preparación espiritual a la venida de Jesucristo puede ser en tiempo de Adviento, pero también puede ser toda la vida, porque en esta vida estamos esperando el momento en que venga Jesucristo al final del mundo. Va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y también estamos esperando ese momento. Así que hoy tenemos el Evangelio que nos habla del fin del mundo también, porque en el fondo siempre seguimos esperando a Jesucristo. Ya vino, pero los efectos de su redención todavía no han sido aplicados. Su triunfo actualmente es parcial, porque Jesucristo ha triunfado sobre el pecado y ya nos ha dado su perdón, pero todavía nuestro cuerpo tiene los efectos del pecado original. Todavía no se nos ha aplicado los méritos de Jesucristo. Entonces, solo al final del mundo nuestro cuerpo va a ser liberado de los efectos del pecado, que son la muerte, las enfermedades, pero también esa tendencia viciosa con la cual nacimos todos, la tendencia al mal, tendencia al pecado. También nuestro cuerpo va a verse liberado de todo eso, y cuando venga Jesucristo a juzgar a los vivos y a los muertos, va a liberarnos finalmente y darnos un cuerpo glorioso, un cuerpo que ya no tenga tendencia al mal, que ya no pueda sufrir, que ya no pueda morir, un cuerpo que será semejante al de Cristo. Y es lo que estamos esperando. Hay que cerrar la puerta. Esa venida de Jesucristo. Pero también todos los días, todas nuestras buenas obras son una preparación a nuevas gracias. Así que cada vez que recibimos una gracia de Dios, se puede decir que viene otra vez Jesucristo a nuestra alma de una manera mejor, y cada vez que nos santificamos un poquito más, se puede decir que Jesucristo se hace más presente en nuestra vida. Entonces es una manera de decir que Él viene, ¿verdad? Y esta venida de Jesucristo puede ser todos los días. Todos los días son una oportunidad para santificarnos, para mejorarnos, para convertirnos en una persona mejor. Cada día, cada momento es una preparación a la venida de Jesucristo, a nuestras almas. Y si tenemos conciencia de eso, pues vamos todos los días a hacer un esfuerzo por ser mejores cada día, desenraizar las malas costumbres y sembrar flores de virtud. Es el trabajo de todos los días, de toda la vida de un cristiano, es eso. Así que una persona que siempre es igual, que nunca progresa, que siempre es el mismo, que siempre con sus defectos, con sus problemas, y nunca crece en la vida cristiana, pues es como un fenómeno, es una persona anormal, es un cristiano anormal, que siempre es igual, y no debe ser. Nosotros debemos progresar, y es cierto que nuestra fragilidad, nuestros defectos, a veces nos cuesta, ¿verdad? Pero si tenemos el deseo, la intención, como quiera que sea, con todos los problemas, dificultades que tengamos, poco a poco vamos a ser mejores. Pero es muy importante tener esta determinación de decir, sí quiero, sí lo deseo, sí lo voy a intentar, voy a hacer algo. O sea, y vamos todos los días a mejorarnos, a convertirnos. Y es el trabajo del tiempo de Adviento, pero es también el trabajo de toda la vida, porque toda la vida Jesucristo viene a nosotros cuando nos convertimos a una vida mejor, ¿verdad?
todos los momentos es una oportunidad de convertirse, ¿verdad? Y cada vez que progresamos, se puede decir que es una pequeña conversión y podemos crecer en la vida cristiana. Y hay que ser consciente de eso. Entonces está la parábola de la viña, en la cual, ¿se acuerdan? Nuestro Señor llama a estas personas a trabajar en la viña, que es símbolo de la iglesia, y nosotros estamos aquí para trabajar en la viña, y debemos hacer algo todos los días, y esa es aquí estamos en la tierra para eso, así, en los planes de Dios, en las intenciones por las cuales Dios creó al mundo. Eso es por eso que estamos aquí. Pero mucha gente no lo ve así y piensa que están aquí en esta vida por otras razones, quién sabe qué. Cada quien se imagina lo que él quiere y hace su teoría. Entonces todos tienen su teoría, pero no es la realidad. La realidad, Dios nos puso aquí en este mundo para prepararnos a la otra vida, para convertirnos todos los días y para esperar al mismo tiempo de nuestro trabajo la venida de Cristo a nuestra alma. Es una venida espiritual que cada vez se hace más íntima, más intensa, mejor, más perfecta, ¿verdad? Y cada vez recibimos más gracias. Pero hay algo que mucha gente olvida, que para la venida de Cristo puede haber obstáculos. No es que Dios no pueda, no es que Dios no quiera, es porque a veces le cerramos la puerta y él a veces no puede convivir con el pecado. Dios no puede convivir con el pecado. Si una persona hace un pecado mortal, Jesucristo no puede estar en su alma. Por la gracia no puede estar ahí. Es incompatible. Dios es incompatible con el pecado. Entonces, si yo hago un pecado mortal por el hecho mismo, yo estoy como diciendo a Jesucristo, vete de aquí, sal de aquí. Como que lo estoy corriendo de mi casa. Es incompatible la presencia de Dios por su gracia en mi alma con el pecado mortal. Así que debemos hacer las vías, como decía San Juan Bautista. En este tiempo también, el tiempo de Adviento es el tiempo de San Juan Bautista, que preparaba las vías al Señor. Y para que las vías se hagan, debemos quitar en nuestra alma aquello que es incompatible con la presencia de Dios. Y no es tan difícil, basta que nosotros reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón y formulemos ese deseo de no volverlo a hacer. Esa es necesario, porque si no, Jesucristo no puede venir a nuestra alma. Y entre más nuestro arrepentimiento sea profundo, sea intenso, entonces nuestra alma está más purificada, porque a veces nos podemos purificar solo del pecado mortal. Hay personas que más se preocupan por no estar en pecado mortal, pero hay también los pecados veniales, y también eso impide en una cierta medida la venida de Jesucristo. Entonces, el pecado mortal es incompatible con toda presencia de Dios, pero el pecado venial lo limita la presencia de Dios, limita las gracias que Dios nos quiere dar. Y después están los malos hábitos. Es que yo soy un poco orgulloso, yo soy un poco perezoso, yo soy un poco envidioso, yo soy un poco goloso. Bueno, no hemos purificado bien nuestros defectos, pues también eso limita la presencia de Jesucristo. Aún si no he hecho un pecado mortal, aún si no he hecho, pongamos, muchos pecados veniales, pero no he purificado bien esos hábitos. O sea, no es lo mismo un pecado y un mal hábito. Son cosas diferentes. Así que yo me puedo purificar de los pecados, pero mantengo mi tendencia a ese vicio.
no basta que Dios me haya perdonado el pecado, yo también tengo que trabajar ese mal hábito que tengo, esa propensión que yo tengo a hacer ese pecado. Entonces no basta que yo haya pedido perdón, también si no venzo ese hábito, pues voy a volver a caer fácilmente y a Dios le molesta, ¿verdad? En nuestra alma es como yo voy a una casa de una persona que me invita y esa casa está sucia y huele mal. Huele a vicio, así que también si nuestra alma, nuestro corazón no están bien limpios, bien purificados, pues Dios está en nuestra alma, pero no está bien, no está a gusto, porque hay todavía algo que huele mal. Entonces, no basta decir, Dios mío, yo me arrepiento, Dios mío, te amo de todo corazón. No basta, hay que purificar el alma. Y purificar no solo es del pecado, es también de los malos hábitos que se llaman vicios. Todos tenemos nuestros problemas. Hay unos que son más propensos por ejemplo, que tienen un defecto dominante, y su defecto dominante pues es la ira. Hay otros que su defecto dominante es la pereza. Entonces debemos saber cuál es nuestro defecto dominante. Debemos combatir todos los vicios. Pero a veces hay un vicio en nosotros que es como dominante, ¿no? Y hay personas que son propensas a la ira. Hay gente que es más propensa sobre todo sus problemas, es más propensa a un vicio particular, ¿verdad? Hay gente que es muy propicia a la envidia o a la soberbia. Entonces debemos identificar en nosotros cuál es nuestro problema, cuál es el defecto que normalmente nos daña más, nos hace más daño. Hay que purificarse también de eso. Entonces no solo el pecado mortal, no solo el pecado venial, también los malos hábitos, los malos hábitos son los vicios. Y hay que aplicar el contraveneno. ¿Cuál es el contraveneno? Pues es la práctica de las virtudes, ¿verdad? Entonces yo soy soberbio, tengo que practicar la humildad. Yo soy perezoso, debo practicar la magnanimidad, el esfuerzo, el trabajo cotidiano, la solicitud por hacer las cosas bien. Y entonces voy por decir así, neutralizar el vicio contrario. Yo hago un acto de humildad y estoy neutralizando la soberbia. Yo soy un glotón, entonces voy a practicar la templanza. Y entonces por el hecho de practicar, hacer ayuno, hacer abstinencia, estoy neutralizando mi glotonería. Me estoy curando de eso. Y eso molesta a Dios, porque Dios, aunque nos haya perdonado los pecados, también quiere poner orden en nuestra vida, y también eso es una parte del trabajo que debemos hacer, corregirnos de nuestros vicios. Entonces, cuando alguien compra, pongamos un ejemplo alguien compra un terreno, yo voy a comprar un terreno para construirme una casa. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Pues quitar toda la mala hierba, quitar las piedras, quitar la suciedad para poder construir. Entonces, es quitar todos nuestros defectos para que Jesús pueda venir a mi alma. Y ya después que ya está limpio todo, entonces yo voy a plantar un jardín y voy a poner flores. Esas flores pueden ser símbolo de las virtudes. Y si nuestro jardín está limpio, pues las plantas van a crecer mejor. Por eso es muy importante el trabajo de purificación. No basta decir, Dios mío, yo voy a hacer actos de virtud. Sí, está bien. Pero si tú no has purificado bien tu alma, tus actos de virtud no van a crecer bien, no van a desenvolverse bien. Es como si yo no he limpiado bien mi terreno, mi propiedad, aunque yo plante flores, no van a crecer bien porque todavía hay mala hierba, porque todavía hay piedras. No van a crecer bien, van a crecer, pero van a crecer defectuosas.
Así que no basta decir, yo quiero hacer el bien. No basta. Hay que también, yo quiero quitar el mal. Y para que el bien pueda crecer normalmente y mejor, debemos desenraizar la mala hierba de nuestros vicios, de nuestros defectos. Es que yo nunca no había pensado en eso. Pues ¿cuánto tiempo has perdido de tu vida que la cual Dios te dio para eso? Aquí estamos para eso. ¿Por qué Dios nos da tiempo en esta vida? Pues para hacer eso, desenraizar vicios y plantar virtudes. ¿Por qué los santos llegaron a una gran santidad? Porque purificaron muy bien su alma. Y cuanto más pura es un alma, más posibilidad tiene de crecer en el amor de Dios, en todas las virtudes. Pero una purificación que era a fondo, a veces hay que ver las penitencias que hacían los santos. Es que eso es para los santos. No, todos debemos practicar la penitencia. Mortificación de la vista. Yo no puedo ver todo lo que se me atraviesa y estar en la calle mirando ahí todo lo que pasa. No, debemos controlar la mirada. Eso es una manera de purificar la curiosidad, la mala curiosidad. Hay una buena curiosidad, pero también una mala curiosidad. Entonces hay que purificar nuestra inteligencia de todas esas malas imágenes que vemos por ahí y que después se quedan en nuestra imaginación. Y después vuelven en la memoria, se quedan esas imágenes. Vemos algo feo y después en los sueños vienen malas esas imágenes. Es que tuve malos sueños. Es culpa tuya porque no has cuidado la pureza de tu alma y has andado ahí de curioso, viendo lo que no debes ver. Entonces, por eso no debemos ser curiosos de ver todo lo que se nos pasa por delante, o estamos ahí en el internet, y no hay que ver todo, hay que cuidar, porque esas imágenes se quedan en nuestra memoria, y después salen a flote, cuando menos lo esperamos. Y después, ¿sabes que tengo tentaciones? Tengo tentaciones muy fuertes. ¿Por qué? Es que no has purificado tu imaginación. No has purificado tu vida. No estar pensando en cosas negativas. No, trata de no pensar en eso, de no ver eso, de no leer cosas malas que después eso te deja una huella en el alma. Y para una persona que ha visto todas esas cosas, aun si se convierte, aun si es buena, llega a ser buena cristiana, le va a costar más trabajo santificarse, porque eso es como un lastre que le cuesta, que no le deja caminar, que no le deja avanzar bien. Todas esas huellas del pasado, todas esas heridas del pasado, así como un cuerpo que está herido, ya no puede hacer todo lo que quisiera porque su cuerpo está afectado por el pasado, y eso a veces es muy difícil de purificarlo, pero entre más un alma es pura, y a veces hay personas que no fueron puras en su pasado, pero han tenido una conversión muy intensa. Pensemos en María Magdalena, que fue una gran pecadora y que tuvo los 7 vicios. Así dice eso lo dice, no sé, está en uno de los escritos de los padres de la iglesia, que María Magdalena no solo fue el pecado contra el 6º mandamiento, que tenía todos los vicios, y estaba repleta de todos los vicios María Magdalena, repleta, así dice. Y entonces, pero hubo una conversión a fondo. Ella tuvo la gracia de ver a nuestro Señor y fue nuestro Señor que le ayudó, pero fue tal su contrición que su alma se purificó y llegó a ser un alma pura. Aún se tenía un pasado, pero eso es un hecho extraordinario que no se da en todos, no se da siempre, ¿verdad? Que haya personas que tengan una conversión tan profunda, tan intensa como Santa María Magdalena, de tener la gracia de hablar con nuestro Señor, de escucharlo. Entonces ella sí llegó a purificar su alma al punto que llegó a ser un alma pura,
limpia, cristalina, pero es difícil encontrar personas que han llegado a ese grado de purificación. Hay personas que vivían en el pecado, se convierten, llegan a ser buenos cristianos, pero siempre tienen todavía esas reminiscencias del pasado y caen, a veces vuelven a caer y es difícil, y entonces para purificarse pues tienen que hacer especiales esfuerzos. No es como el que siempre ha sido sano. El que siempre ha sido sano no necesita hacer especiales esfuerzos porque tiene un cuerpo sano. Pero una persona que ya cayó en una enfermedad, pues le cuesta más. Ya no tiene la misma resistencia, no tiene la misma energía, y entonces, aunque quiera, aunque ya se haya curado de su enfermedad, ya no es tan sana como una persona que nunca se enfermó. Entonces, es importante ver ese aspecto de no solo hacer el bien, sino también purificarse del mal, ¿verdad? Porque a veces creemos que todo es una cuestión de generosidad. No solo es una cuestión de generosidad, hay que también conocer bien nuestra religión, pero también hay que purificarse del mal. Entonces, aunque yo tenga muchos grandes deseos, yo sea una persona muy generosa, no es suficiente. Para que te aproveche mejor las gracias de Dios, tienes que purificar tu corazón, para que tu corazón sea nítido, sea limpio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estamos viendo el paisaje, si la atmósfera no está limpia, yo no puedo ver muy lejos. Pero si la atmósfera está muy limpia, puedo ver muy a lo lejos, puedo ver, aquí en México se pueden ver los volcanes, ¿verdad?, que están muy lejos. Cuando la atmósfera está limpia se ve más lejos. Y así es también en la vida espiritual. Cuando nuestra alma es limpia, vemos más lejos, vemos mejor a Dios, vemos mejor las cosas buenas, las comprendemos más fácilmente. Por eso es importante la purificación. Y hay pocas personas que entienden eso. Hoy se bebe la iniquidad como el agua. Se bebe el pecado como el agua, la gente lo bebe todos los días, donde quiera, y ya no ven que están mal, que están en pecado, que están separados de Dios. Y aunque haya personas que aman a Dios y que están en gracia de Dios, no ven que están como en el fango, están todas sucias, aunque no estén en pecado mortal, están inmersas en el pecado venial, en las negligencias, en los pequeños defectos por aquí y por allá. ¿Cómo? Esas personas no pueden llegar a la santidad, por más que lo decían. Para llegar a la santidad hay que purificar bien el alma. Y ya hoy el sentido de la pureza, la inocencia, se ha perdido. La gente no sabe qué es eso. Si uno le habla a las personas de pureza, de inocencia, no saben qué es eso, no entienden. La gente ha perdido esos conceptos. Entonces tenemos que volver a eso, porque solo las gracias de Dios se dan en esos terrenos fértiles. Porque ya no hay santos, porque ya no hay personas profundamente cristianas, que aunque no sean grandes santos, son almas santas. Entonces, ¿por qué? Porque ya no hay terrenos fértiles, todo está sucio. Esta época es mala para las almas, es mala para los niños. Los niños son inocentes, todavía son puros, pero los papás no saben preservarlos de las malas imágenes, de las malas películas, y esos niños se corrompen, pero Dios los hizo inocentes, Dios los hizo puros, y hay que ver que los niños son puros, es porque Dios los hizo así, y son niños que están bautizados, pues sus almas son puras. Pero los papás no saben cuidar esa pureza, no saben cuidar esa inocencia. Y ya empiezan a darles, es que yo quiero que sean felices. Entonces los llevo aquí, los llevo allá, les doy estas películas, les doy el celular a los niños. Entonces hay un país, no me acuerdo si es qué país, que está prohibido darles a los niños los celulares. Que ya hasta los 15 años
no les está prohibido darles celulares a los niños, porque ellos ven los males que pasan a un nivel de estudios, a un nivel de psicología, ¿verdad? No ven a un nivel espiritual, pero de todos modos sí ven que eso afecta a los niños. Y hay niños que están ahí con su celular todo el día, y jugando y viendo cosas que ni los papás ni cuenta se dan, cosas malas, y los papás no se dan cuenta. No, es que mi hijo es bueno, yo sé que no va a ver eso. No es cierto, si lo ven. Entonces, esos niños pierden su inocencia y los papás ni cuenta se dan. Que dicen que son católicos, que dicen que son creyentes, que dicen que aman mucho a sus hijos. Es que yo quiero mucho a mi hijo, le doy mucho amor, le doy mucha afección. Y también le das el celular, también le das malas películas, malas distracciones, malos juegos, malas amistades, inconscientes, que son inconscientes. Entonces, los niños pierden su inocencia. Los santos, todos los santos fueron personas que supieron defender su inocencia infantil y que se conservaron inocentes a pesar de haber llegado a ser adultos, no se corrompieron. Son raros los santos que a veces por una conversión, ya que estaban adultos, se convirtieron, pero en general los santos eran personas que eran de buenas familias, que fueron muy bien educados y que conservaron la inocencia de su infancia, que la protegieron, la defendieron y que eran conscientes del valor de esa inocencia, esa pureza que tienen los niños. Por eso en la hojita que les distribuimos del Santo Rosario hay una oración atrás para pedir la preservación de la inocencia de los niños, porque hoy es lo que más está en peligro y hoy los niños ya desde pequeños a veces ya están enviciados y ya les enseñan la impureza desde la escuela, les enseñan eso, los corrompen y los papás están tranquilos en lugar de sacarlos de esas escuelas o de hacer la escuela en casa. No se preocupan no sé qué piensan y no protegen la inocencia de sus niños. No están al tanto de las amistades que ellos tienen y no dicen, no, es que no. Generalmente los niños se corrompen por las malas amistades, generalmente. Y las malas amistades no muestran lo que son realmente delante de los papás. Delante de los papás se muestran bien, como personas honorables, pero siempre los niños casi siempre se echan a perder por las malas conversaciones, con sus malos amigos, generalmente es así, pero los papás no son conscientes. Entonces es más fácil ser santo a un niño porque es inocente, porque es puro y todavía no ha tenido tiempo de formar esos vicios, esos problemas. Entonces si los papás cuidan, educan bien a sus hijos, los protegen bien, pueden hacer de ellos unos santos, porque para el niño es más fácil practicar la caridad, para un niño es más fácil practicar la vida cristiana, porque no tiene vicios prácticamente, o tiene vicios pequeños, pero es más fácil para ellos llegar a la santidad. Pero por eso la infancia es un tesoro. La infancia es una oportunidad grande, grandísima, de una persona que tiene para santificarse. Pero generalmente los papás no ven esa oportunidad y lo ven la vida de otra manera y no ven que los niños son limpios y no protegen esa inocencia. Entonces, Dios quiere venir a nuestras almas, pero Dios es todopoderoso. Claro, lo puede hacer, pero Él no quiere venir en un alma sucia. Él no puede estar ahí, porque Él es la pureza misma, la santidad, la bondad. Y si nosotros le cerramos la puerta por nuestros pequeños defectos o grandes defectos, pues Dios no va a venir a nuestras almas. Así que no basta decir, yo ahorita a tiempo de Adviento, yo quiero así, yo amo a Jesús, yo quiero que venga esta Navidad espiritualmente a mi alma. Y está bien,
no basta ese deseo, tienes que también purificar tu alma. Por eso, tanto el tiempo de Adviento como el tiempo de Cuaresma son tiempos de purificación, ¿verdad? Entonces, hay que purificar nuestra alma con más intensidad en estas épocas, pero en el fondo eso debemos practicarlo toda la vida. Nada más en estos tiempos la purificación se practica de una manera particular, ¿verdad? Así como en tiempo de Pascua, pues practicamos más bien la caridad, el amor de Dios, ¿verdad? Porque es la alegría de la resurrección. Pero no debemos olvidar que la purificación es muy importante en nuestras almas. Entonces, hay cosas, el don de Dios pues no tiene límites. Dios hizo la misa tiene un valor infinito, pero ¿por qué no se nos aplican todas esas gracias? Porque hay obstáculos en nuestras almas, nuestros defectos, nuestros vicios, nuestras malas costumbres, nuestra falta de conciencia del mal, nuestra falta de pureza, de inocencia, de transparencia. Hay un problema y eso es lo que impide que esas gracias de la misa pasen. La misa, ahí está, nosotros asistimos a la misa, incluso comulgamos, pero ¿por qué no recibo todas las gracias de santidad? Hay un obstáculo, ¿dónde está? ¿Cuál es? A ver, hay que hacer el examen de conciencia y decir, Dios mío, es que yo soy un egoísta y yo vengo a la misa porque me gusta que me vean o no sé, puede ser varias cosas, ¿no? Entonces nuestra intención no es pura, no es perfecta. Y también hay el problema de la práctica de la fe, porque hay personas que en sí son personas que son malas, pero tienen un concepto de la fe que no es conforme que no es el verdadero, que es, por ejemplo, una fe modernista o una fe sentimental, una fe. Eso es un obstáculo a la acción de la gracia. Entonces, van a la misa, pueden hasta echar lágrimas, pero por motivos sentimentales. Y eso no facilita la acción de la gracia, porque es una concepción falseada de la fe. Y si uno falsea la fe, uno falsea todas las virtudes. La caridad, la esperanza, todas las virtudes están falseadas. Es el veneno del modernismo, por ejemplo, que ha hecho que esterilizara la Iglesia simplemente alterando la fe. Es muy astuto esto, porque la fe se desvirtúa, ¿verdad? Entonces, yo puedo desvirtuar la fe y entonces todo lo demás es nulo, todo lo demás está tergiversado, todo lo demás está falseado. Es muy importante que nuestra fe, no debemos caer en el fariseísmo, claro que sí, porque hay personas que tienen una fe farisaica. No es eso. Pero debemos tener una fe bien hecha, bien formada, y ahorita hay mucha gente que tiene una concepción de la fe que está muy deformada. Es una fe sentimental, es una fe que no es realmente la fe católica. Está deformada. Yo no digo que no tengan la fe, pero es una fe deformada y eso impide la acción de la gracia. No vas a tener todos los efectos de la Santa Comunión, no los vas a tener todos. Y no es porque yo vengo a la misa tradicional y que yo digo que soy un católico tradicional, que yo defiendo la verdadera misa, que tú ya estás purificado de eso. No, hay personas que son nuevos tradicionalistas y creen que por eso ya son perfectos. No es cierto. Todavía hay un trabajo por hacer, la purificación de tu alma. Y es el trabajo de Adviento, pero de toda la vida también. Entonces debemos ver qué es esos conceptos que no corresponden a la fe, que impiden que tú te puedas santificar, que impiden que tú puedas crecer en unas virtudes auténticas, ¿verdad? Porque
Antes, cuando ya hoy en la iglesia moderna se hace cualquier cosa, ¿no? Pero en otros tiempos, cuando la iglesia estaba bien, para ser un santo, no se podían ver, bueno, sí se veían todas sus virtudes que él practicó, pero sobre todo examinaban la fe. Si en algo él había dicho algo que no corresponde a la fe, esa persona era desechada, no podía ser canonizada. Pero si en todas sus palabras y acciones no había nada contrario a la fe, entonces sí podía ser santa. Entonces, de ahí la importancia de la fe. Por eso no basta, es una cuestión de intensidad, porque mucha gente en México piensa que todo es cuestión de intensidad, de entusiasmo. No. Hay que tener conceptos bien hechos, bien formados de lo que es nuestra religión. Entonces, si yo me equivoco en algo y yo acepto eso, puede ser un modernismo, puede ser una herejía, o puede ser un error. Y eso no puede, una persona que no tiene una fe bien formada no puede llegar a ser santo, no es posible. Entonces, yo no me fío de los santos de la iglesia conciliar, porque la iglesia conciliar son santos que eran modernistas, entonces no son santos, así de simple. Esta es una falsificación de la santidad. O sea, que canonicen a Pablo VI, que canonicen a Juan Pablo II, es una impostura. Es una impostura, no es posible. Además que ya han cambiado el proceso de la canonización y ya ellos mismos dicen que no usan el carisma de la infalibilidad para canonizar a los nuevos santos. Entonces esos son santos artificiales, no son verdaderos santos. Entonces, sí, cuando en otros tiempos se examinaba un candidato para que pudiera ser canonizado, se veían todas las virtudes, claro que sí, pero sobre todo la fe. En ese era la iglesia muy intransigente. Y si tenía algo que contradecía la fe en su vida, en sus palabras, en sus acciones, no era canonizado, era ya desechado. Ese hombre no es santo, no puede ser santo. ¿Por qué? Porque la fe es el fundamento de todas las virtudes, la que les da el sentido, la que les da su valor. Antes que el entusiasmo, es que yo tengo mucha devoción, yo siento mucho en mi corazón. No. Eso no es la santidad. Eso puede ser un sentimiento humano que no está regido realmente por la fe, está regido por motivos humanos, pero no son motivos divinos. Los motivos divinos nos los da la fe. Y ahí está. Entonces también, hoy nosotros pretendemos defender la tradición, pretendemos rescatar la iglesia, los tradicionalistas, pero puede haber un obstáculo que hace que todo se vuelva nulo. Entonces, tomamos nuestra fe cristiana 100%, entonces somos tradicionalistas. Y si no, entonces somos falsos tradicionalistas, ¿verdad? Entonces yo digo, es que yo voy a la misa tradicional. Sí, pero no es todo el problema de la fe hoy en la iglesia. También está la doctrina, también está la refutación de los errores del Concilio Vaticano II. Si tú aceptas la misa tradicional, pero aceptas el concilio, pues no eres un verdadero tradicionalista. Y eso no va a dar un fruto espiritual como Dios quisiera. No está bendecido por Dios, no tiene futuro. A menos que tú realmente tengas la intención de conformarte a la voluntad de Dios y poco a poquito buscas la verdad y llegas a decir, sí, es que no solo es la misa, también hay algo más. Hay otras cosas, otros problemas doctrinales. Entonces, es el gran problema hoy en la tradición, que muchos tradicionalistas ven un aspecto de la fe, un aspecto de la tradición, pero no quieren ver lo demás. Quieren aceptar lo bueno, pero no quieren aceptar el combate de los errores. ¿Por qué?
Porque hay que purificar nuestra fe, no solo decir, ay, yo voy a misa, yo practico la fe, yo amo a Dios. No, también hay que purificar tu fe de todos esos errores, para que te puedas realmente santificar y que puedas decir, yo soy un tradicionalista auténtico, no estoy a mitad de camino. Hay unos que están a mitad de camino, tal vez no sea su culpa, y que dicen, no, es que yo la misa tradicional, etcétera, está bien, pero no es suficiente, todavía hay camino, todavía hay purificación que hacer. Entonces, es el gran problema, ¿verdad? Entonces, a veces un detallito puede hacer que neutralice tu vida espiritual. Un detallito. Entonces, yo acepto la doctrina católica, yo voy a la misa tradicional, pero en ciertos casos yo puedo ir a la nueva misa. Estás mal, porque la nueva misa no es católica. Y hay casos de eclesiásticos hoy en la tradición que dicen, tú puedes ir a la nueva misa, no hay problema. Entonces eso está desorientando a la fe de esos tradicionalistas, entre comillas, y hace que no sean 100% tradicionalistas, están desorientados. Entonces es uno de los escollos, ¿verdad? Escollos que pueden hacer fracasar o naufragar un católico en la tradición. Entonces, yo quiero ser bueno, pero no quiero combatir el mal. Yo quiero hacer el bien, pero no quiero luchar contra el mal. Es el pacifismo. Falta de espíritu, el combate de la tradición. No solo es la tradición, es también, va junto. Y no se puede ser verdadero tradicionalista si uno no tiene el espíritu combativo. ¿Contra qué? Contra lo que impide la tradición. El pecado, los errores, el modernismo. Debemos ver las cosas completas, ¿verdad? La fe es así. O se toma toda o no se toma. O se toma toda o no es. No es verdadera fe. Entonces, que haya tradicionalistas, bien, o hoy lo que hoy llaman la resistencia, que se supone que es una manera de todavía ser más auténtico, tradicionalista, y mismo en la resistencia hay personas o hay eclesiásticos que todavía dicen, no, es que si vas a la nueva misa no es pecado, es que la nueva misa está viciada contra la fe, es contraria a la fe. Está infectada de modernismo, de ¿cómo se dice?, de protestantismo, está en los mismos ritos de la nueva misa. Yo no puedo practicar la nueva misa y practicar bien mi fe, no puedo, es contradictorio. Entonces, que haya alguien que diga eso, bueno, entonces yo soy tradicionalista, pero no quiero combatir todos los errores, no quiero denunciar todos los errores, como hay también sacerdotes, como en la fraternidad, que ya no quieren decir todo. Dicen cosas buenas, yo no digo que todo lo que digan es malo, pero omiten un aspecto del combate, omiten un aspecto de la tradición, y por el hecho mismo ya no son auténticos. Que digan lo que quieran, aunque ellos hagan sus procesiones, o hagan bonitas ceremonias, o que hagan sus kermeses, ¿verdad? Donde comen tacos, y ya creen que ya son famosos porque son muchos y porque hacen ruido y porque se creen importantes. No, nuestra religión es la práctica de la fe, la base de toda la santidad y lo que permite la medida de las gracias que recibimos. Hay que purificar el alma, no solo los vicios, también de los errores, porque si yo acepto un error, pues yo estoy oscureciendo mi fe, ya no la practico bien, yo acepto un error. Ciertamente, a veces hay cosas que ignoramos y eso no es pecado porque no lo sabemos, pero a la medida que vamos viendo las cosas y aprendiendo, si vemos que algo es error, algo está mal, hay que desecharlo. Y es un trabajo de todos los días, desechar aquello que en nuestra alma no es correcto, que no es. Pero sobre todo el combate de la fe, el combate contra el error, el combate contra el modernismo, los errores modernos.
es que yo no me intereso en eso, yo nomás voy a misa y digo mi rosario. Estás mal, porque nuestra vida cristiana es ante todo una cuestión doctrinal, es la base de todo. Hasta de cuando tú dices tu rosario, lo dices por motivos de fe. Entonces, ese catolicismo sentimental en México ha hecho mucho daño, y que a veces son de inspiración romántica, y todo eso ha hecho mucho daño, ha neutralizado nuestra fe. Ya hoy los católicos de hoy no son como los católicos de tiempo de los cristeros. Basta ver cómo se comportaban ellos y cómo se comportan hoy los disque católicos, los disque tradicionalistas. Sí, es que nosotros tenemos iglesias, nosotros tenemos bonitas ceremonias, hacemos escándalo. No es cuestión de número. El Papa Francisco tiene más fieles que la Fraternidad San Pío X. Tiene más obispos, tiene más sacerdotes, muchísimas más iglesias y más bonitas. Y no por eso tienen la razón. No es eso lo que hace que tengamos la razón. Respetamos la tradición de la iglesia, de la fe, como siempre, ahí tenemos la razón. Y somos la verdadera iglesia. Aunque les pese a los demás, aunque sean mucho más numerosos, delante de Dios son aquellos que practican la fe con pureza y entereza. Y es lo que se necesita hoy. Necesitamos católicos auténticos, no fariseos, tampoco necesitamos de esos católicos sedevacantistas que están siempre peleados con todos. Les gusta la pelea. Y no es eso. Primero está la de práctica de la fe, que está asociada a la práctica de la caridad. Si yo tengo un recto concepto de la fe, tendré un recto concepto de la caridad, como Dios la entiende. Y entonces ya estoy quitando los obstáculos y ya Dios me puede ayudar más, Dios me puede santificar más, y cada vez que vengo a misa recibo más gracias si he purificado bien mi alma, no solo de mis defectitos, sino también del error. O sea, realmente yo estoy combatiendo los errores modernistas. Yo no hago pactos con los errores, sino guardo silencio, como esos sacerdotes que ya no quieren hablar de esos temas. No es posible. Sobre todo temas importantes que ponen en peligro la fe de los fieles. Los sacerdotes deben hablar, los obispos. Es su función, es su misión. Y si ellos no hacen eso, están haciendo un pecado. Que digan lo que quieran, pero están haciendo un pecado. Porque es su misión primordial. La misión de la iglesia, en primer lugar, antes que la misa, antes que los sacramentos, es la enseñanza de la verdad. Y hoy, para enseñar la verdad, pues hay que denunciar el error que cuestiona la verdad. No basta decir la verdad, hay que también cuestionar lo que pone en peligro la verdad, que es el error. Y eso fue todos los concilios de la Iglesia antes del Vaticano II, su primera fue denunciar el error, no solo decir la verdad. Siempre terminaban con las anatemas. Y eran los errores que eran cuestionados en ese tiempo los que los concilios denunciaron con más intensidad. Entonces, si hoy en la fraternidad no denuncian aquello que es los errores más grandes de nuestro tiempo y que están poniendo en más peligro las almas, entonces están faltando a su misión. Eso es entre más graves y entre más actuales son, más obligación tienen los pastores de hablar de eso, ¿verdad? No, es que no queremos estar mal con la iglesia oficial, no queremos estar mal con el Papa, porque nos va a dar permiso de decir la misa, ya lo tenemos ese permiso desde antes, ya está en el misal de San Pío V, que esta misa nunca podrá ser prohibida por un Papa, y tenemos el permiso. Entonces, ¿qué quieren? ¿Otro permiso? De confesar, pues ya está previsto en el derecho canónico que en caso de urgencia cualquier sacerdote puede confesar. Normalmente no, pero en una época normal
Normalmente cada sacerdote confiesa solo en su parroquia, pero en caso excepcional, por ejemplo, un accidente, una necesidad gravísima, la Iglesia da el permiso a todos los sacerdotes. Entonces, hoy vivimos una situación excepcional. La Iglesia está en una crisis tremenda. Entonces, de parte de la ley de la Iglesia tenemos el permiso de confesar. Nuestras confesiones son válidas. No, es que vamos a pedirle tenemos que estar con el Papa porque es la Iglesia visible. No, la visibilidad de la Iglesia es primero la fe. ¿Cómo reconozco que alguien es católico? Si tiene la fe verdadera. Es el primer criterio. La primera misión de la Iglesia es enseñar la verdad, enseñar la fe. Entonces, aquellos sacerdotes que solo hablan un aspecto de la vida actual y que nomás hablan de cosas positivas, hay que desconfiar de ese tipo de sacerdotes, porque están desorientando por su silencio. A veces no es que digan nada malo, pero su silencio ya es desorientador y es grave. Entonces, tengamos cuidado. Entonces comencemos a purificar nuestras almas. También el trabajo de purificación no es solo el combate de los vicios. Tratemos de formar bien nuestra fe, conocer bien nuestra religión, para purificar nuestras ideas, porque de nuestras ideas dependen nuestros actos. Yo me hago un concepto de lo que es bueno y un concepto de lo que es malo. Y si tengo un buen concepto, yo puedo eficazmente defenderme del mal y hacer el bien. Pero si mi concepto del mal y del error está deformado, pues no hay que extrañarse que por ahí el demonio me tienda trampas y yo caiga, ¿verdad? Entonces, también hay una purificación, no solo a nivel de los vicios, purificación también a nivel de la fe y de la mente, de los conceptos que tenemos de nuestra religión. Hay que conocer y leer libros, buenos libros. Entonces yo puse a disposición a internet una biblioteca digital donde están libros católicos y que son antes del concilio y están muy buenos esos libros. Bueno, si tienes una pregunta, trata de curiosear en esos libros en lugar de estar ahí en internet curioseando tonterías. Entonces ve a esa biblioteca y fórmate, ¿verdad? Y hay que leer, si se puede, los libros bien, todos enteros. Pero a veces uno tiene una cuestión particular sobre un tema y a veces uno puede ir a consultar también, ¿verdad? Pero hay un libro que se llama Instrucción Religiosa del Padre Faría y es una instrucción religiosa a nivel adulto, no es para niños, es para adultos y está muy bien hecho ese libro, se los recomiendo especialmente como un libro prioritario para formarse. Entonces, para los adultos, la instrucción religiosa del Padre Faría, que está en esta biblioteca digital. Y le pedimos a Dios que nos libere no solo de ese mal manifiesto, sino también del equívoco, ese equívoco que a veces es como una piedrita en un reloj, ¿verdad? El reloj tiene muchas piezas y todo, pero basta una piedrita chiquitita y hace que el reloj se para, no funciona. Y así a veces hay cosas equívocas en nuestra vida, hay cosas equívocas en la tradición, en los que se dicen tradicionalistas, que hacen que el reloj se pare y ya no hay ya no pasa la gracia, están bloqueados, ya no hay un problema que los neutraliza. Así que vamos a pedirle a Nuestra Señora, los santos del tiempo de Adviento, no olvidemos, son sobre todo la Virgen María. Pronto va a ser la fiesta de la Inmaculada Concepción y nosotros estamos preparando esta consagración. Yo pienso que casi todos estamos preparando la consagración o la renovación de la consagración a la Virgen. Entonces yo les envié por internet, les envié el texto de la consagración que se puede imprimir en papel y que hay que firmarlo el día de la consagración. Después de la consagración se firma ese documento con la fecha y la firma y se puede renovar todos los años. Es aconsejado renovarlo todos los años, no es obligatorio, pero es aconsejado. Y no olviden de firmar esta hojita cada año.
Y yo tengo algunas hojitas aquí. Si alguien no las tiene, me las puede pedir y se las podemos dar. Entonces pedimos a la Virgen María. San Juan Bautista es el apóstol, él es el precursor del Señor y el ejemplo de la pureza. San Juan Bautista es el ejemplo de la pureza. ¿Por qué un santo así? ¿Por qué la Inmaculada Concepción, ejemplo de la pureza personificada? Pues para poder recibir a Jesucristo mejor. Y ellos son los que nos prepararon a la venida de Cristo. Pensemos, queremos recibir a Jesús, queremos hacer una buena Navidad, purifiquemos nuestras almas. Ave María Purísima.